Bueno, como todos conocen, Daniel Santoro y Julián Fava acaban de sacar un libro, se llama Peronismo entre la misericordia y la severidad. Y es una charla más que nada entre ellos dos sobre toda la historia y la imagen visual del peronismo aquí, ¿no?, en nuestro país. Eh, Cuando lo estuve leyendo y leía las preguntas y las respuestas y lo que conversaban en ese libro, eh, surgió y llevé la propuesta a Ensayando Pueblo porque en mi imaginario me aparecían como muchas cuestiones, muchas tensiones sobre esta dialéctica con el pueblo, ¿no?, y con el movimiento peronista. Así que nada, se lo invito a que traiga algunas imágenes y a reflexionar sobre esta tarea que está haciendo en toda su obra, ¿no? Creo que desde que comenzó. Eh, bueno, te doy. Bueno, muchas gracias. No, me estaba acordando del tema de la compañera que habló del tema de la multitud, ¿no? Y pensando en Toni Negri, estos conceptos que yo, por un hecho más o menos casual, en el 2001, vivo a media cuadra de la Plaza Congreso y comenzó una asamblea ahí mismo, debajo del árbol ese gomero que hay sobre la calle Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña. Y se hizo una asamblea popular, realmente una asamblea interesante, una asamblea interesante, solo una. Los 250 vecinos reales, y se empezaron a hablar un poco. Seguramente en Chile pasará algo más o menos parecido. Y se hablaban de los problemas inmediatos y en tonos bastante duros y confrontativos. Parecía que iba a pasar algo, ¿no? Primera asamblea. Segunda asamblea, 50 vecinos y 25 de ellos militantes de distintos sectores. Tercera asamblea, 30 militantes, Partido Obrero, MST, algún peronista siempre suelto por ahí, y cuarta asamblea inexistente, desaparición de la asamblea. En una de estas asambleas, no sé en cuál, vino Naomi Klein, incluso en persona. Bueno, Naomi Klein vivió de estas asambleas, incluida la cuarta asamblea fallida. Vivió y creo que sigue viviendo de eso, dando conferencias y explicando las experiencias sobre el tema de las multitudes y demás. Y entonces hay un concepto a mí que me parece que podríamos resumirlo así: se produce más historia de la que se puede consumir. Y eso es un tema grave por el problema de la práctica de los pueblos. Parecería ser que los pueblos siempre producen poca historia y consumen más historia, ¿no? Y producen poca. Hay un déficit. Y parece ser que los grupos de reflexión, de pensamiento, no quiero caer pero digamos, me entienden más o menos a lo que voy, producen muchísima historia y no consumen casi nada. Son grandes proveedores de historia. Esto es Naomi Klein. Y entonces ahí es donde me pinta el peronista y ahí es donde no tengo una buena idea, o sea, no me parecen buenas experiencias. Ninguna de estas asambleas me pareció que era una buena experiencia, me parecía que no conducía a ningún lado. Y de hecho no condujo a ningún lado, lamentablemente. Por eso que las experiencias populares son siempre deficitarias de historia. Parecería ser que le falta un pensador, le falta alguien que reflexione por ellos. Entonces, claro, la Clau son grandes pensadores
problema es el consumo de esa historia, cómo se realiza. Digamos, la cadena equivalencial es bárbara. El problema es cuándo se realiza, de qué manera, ¿no? El consumo, digamos, de eso. Siempre es muy problemático. Todo consumo siempre es problemático, sabemos eso. Pero bueno, no, es un tema, me fui al carajo. Estábamos hablando de esto, pero me quedé colgado con el tema ese, ¿no? Bueno. Eso por el tema del peronismo, porque vamos a ir sobre eso, por el tema del peronismo. El peronismo está dicho por mucha gente, lo dice toda la gente, o sea, finalmente el goce del peronista es que nunca se sabe qué carajo es el peronismo. Y ahí es donde gozamos todos, peronistas y antiperonistas, de no saber qué mierda es eso. Porque no produce, parecería ser que consume demasiada historia y produce poca. Y entonces ese es el quilombo que por ahí podríamos hablar después de esos conceptos. Pero bueno, acá es el tema visual, fundamentalmente es el problema del ojo y de la pulsión escópica, y que es el núcleo sobre el cual se articula incluso el neoliberalismo y sus réplicas en forma de propaganda y demás, ¿no? ¿Sobre qué se funda? Fundamentalmente el problema siempre es que hay una semántica que está en lucha con la pulsión escópica. O sea, lo que uno mira y lo que uno dice de lo que mira, y lo que se dice de lo que se mira. Entonces siempre se dice mucho más. Otra vez, se produce mucha historia, más de la que se consume. O sea, el ojo produce poca semántica. Y parecería ser que la semántica viene a cubrir eso de lo que el ojo no puede dar cuenta. Entonces el auxilio de la semántica es lo que produce la catástrofe en realidad. Toda la publicidad funciona en esa brecha. Entonces te vengo a explicar lo que vos estás mirando, lo que vos estás viendo. Vieron que, por ejemplo, la semántica puede producir la imagen directamente y la gente cree que ve un tipo tirando bolsos por arriba de una pared. Entonces dice López y hacen así, hacen el gesto, como si alguien hubiera visto eso, a López tirando bolsos arriba de una pared. Nunca pasó eso, pero como se dijo, y hay demasiada semántica, hay mucha producción, o sea, hay historia, entonces hay disponibilidad para pensar que esto pasó. Y entonces pasa esto también acá, en lo que se mira. Esto va directamente en contra de Carpani, aviso. Carpani es un escultor que no tiene nada que ver con el peronismo, nada que ver. Escultura peronista es aquello que está allá arriba. Escultura antiperonista es esto que está acá abajo. Para ser sintético, digamos, más o menos sería esto. Acá abajo vemos 3 chicos fundamentalmente, ahí adelante. La foto no está muy buena, pero son 3 chicos de entre 5 y 8 años de edad, que son los únicos que están haciendo fuerza tirando de esa enorme piedra, en una versión primitiva del trabajo. El trabajo como castigo, son grupos de esclavos, y todos los demás están en una especie de autorreflexión, están en su miseria existencial, y los chicos están trabajando. Están así, con los bracitos así, las piernas, si uno va, mira, están las piernas trabadas y haciendo mucha fuerza. Y se llama, claro, canto al trabajo, otra vez, acá la semántica está al mando. Entonces, como se llama canto al trabajo, la CGT, el Partido Justicialista, los partidos trotskistas, hasta hace poco, hace unos meses atrás, hicieron homenajes, hicieron actos, se hacen actos en torno a ese monumento. Está frente a la Fundación Eva Perón, o sea, la Facultad de Ingeniería. Y se hacen actos con toda tranquilidad, sin la menor perturbación, por ver que eso es un canto al trabajo infantil esclavo, mínimo, como imagen. Es ominoso, pero sin embargo se pone al salvo de lo ominoso, se pone a salvo por la semántica. Arriba, eso que ven el personaje que está ahí arriba,
ese grupo escultórico tiene 7 metros las imágenes. Son de mármol de Carrara, están hechos por Leandro Masi, un escultor de oficio italiano que fue contratado para hacer todas las esculturas de la época del primer peronismo, no, del segundo peronismo. Empezó a trabajar en el 52. Todas las esculturas que iban a ir acá, 50 metros de esta escultura que está abajo, estaba la fundación. Ese momento son unos pocos días antes del golpe del 55, por eso no hay mucho registro fotográfico de este conjunto escultórico. Eran 2 conjuntos que iban a los costados del edificio. Están los planos de apoyo de estas esculturas todavía están a los costados de la escalinata. Y tiene que ver con el trabajo también, pero es pura alegría. O sea, hay cuerpos rozándose, hay tensión sexual, es medio una partusa ahí que se puede adivinar. Y esa es la idea del trabajo, son gente muy bien vestida, muy feliz. Y un detalle importantísimo, en el peronismo el trabajo nunca se representa en el momento en que se está ejecutando. Se representa el trabajo a través de los beneficios que trae el tener trabajo, la dignidad, la alegría, la felicidad. Entonces, no es relevante mostrar a la gente trabajando. Eso es para el peronismo es medio obsceno eso. Eso es el momento en que uno se tiene que esforzar. No es lo más lindo del trabajo cuando se hace. Lo más lindo del trabajo es cuando no se trabaja. Y se puede tener la tranquilidad porque se tiene trabajo. Esa es la gran... Acá se abre un abismo entre el peronismo y otras formas, incluido el socialismo. Se abre un gran abismo. O sea, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿A qué venimos a este mundo, no? ¿A ser pautados por los tiempos de la producción? Entonces, ese es el gran interrogante, ese es el gran quilombo que trae el peronismo, ¿no? No quieren trabajar, los negros no quieren trabajar, sería la síntesis, ¿no? Cosa que es muy verdadera, claro que sí. Entonces, pasemos a la próxima. Y acá está, ahí entramos en el núcleo duro. 1 de mayo soviético, año 23, están cuerpos modelados para el trabajo. Esto es racionalismo puro, otro enemigo del peronismo. Racionalismo puro quiere decir máquinas de trabajar. El cuerpo del obrero es una máquina dispuesta al trabajo. Entonces, todo fibra, todo músculo, Carpani, cuerpos gigantes, sujeto histórico, sujeto revolucionario, sujeto del trabajo también. Entonces son tipos dispuestos a trabajar, como aquellos esclavos que vivimos antes. Eran tipos que no les sobran, tienen 1 gramo de grasa, toda fibra, todo músculo, cuerpos dispuestos al trabajo, esclavos, pero dispuestos para trabajar. Máquinas de trabajar. Máquinas de trabajar, de hacer la revolución. Están construyendo la locomotora del socialismo. Es un 1 de mayo, Se están matando, laburando, Puro sacrificio revolucionario, pero sacrificio al fin. 1 de mayo peronista, 1952. El tipo parece un borrachín de fonda. No da mucho de sujeto histórico, ¿no? Peluquín ese, medio. Y no está laburando, El tipo está en chalecito de fondo, el jardín de la casa, el faso, leyendo el diario, emblemas de la clase media norteamericana. Esto podría estar en las afueras de Los Ángeles. Un morochito, no hay ninguna idealización de nada. No está idealizado por ningún lado que eso es pura idealización. Esto es realismo crudo. Lo que hay sí es un fondo religioso, que es la rueda de la vida, ¿no? El abuelo, el chico, la chiquita, todo prospera. Pura tranquilidad, pura felicidad, los dones recibidos están ahí, hay 2 instancias de lectura. Una es la felicidad de tener trabajo y además la felicidad y el agradecimiento. ¿Dónde está laburando el tipo? Intuimos que se trata de un trabajador porque tiene un overol, nada más. El único dato de que nos podría estar diciendo que se trata de un laburante. Ahora, si ponemos a Henry Ford ante estas 2 imágenes y le decimos,
elija a los trabajadores que quiere tener en su fábrica. ¿A quién va a elegir Henry Ford? El enemigo del capitalismo es el peronismo, no jodamos más. Es así, es el verdadero enemigo, porque no cree, porque plantea un problema vital. ¿Para qué carajo estamos en este mundo? Ese es el tema. Por el libro y las conversaciones con Julián Fava es en torno a eso. Yo tomé el paradigmas de la Cábala, el tema de la severidad y la misericordia. Todas las revoluciones se hacen siempre por motivos misericordiosos. O sea, se ve sufrir un pueblo, alguien piensa en una revolución. Se hace la revolución, se establece una ley revolucionaria e inmediatamente se aplica la ley revolucionaria en forma severa. Todas las revoluciones, pensémoslo, todas las revoluciones terminan en la más oscura severidad. Grandes matanzas, ¿no? Porque hay que aplicar la ley revolucionaria. El peronismo no llegó nunca a esa instancia. ¿Por qué vuelve el peronismo y siempre insiste, ¿no? Hay algo del peronismo, siempre... Porque no se agotó en su instancia severa. Eso es un logro, una cosa extraña, algo que fue en su momento una opción de Perón incluso. Podría haber aplicado la ley y matado a 500 oficiales de la Marina. Y hubiera acabado el peronismo ahí también, seguramente. Pero no, dejó abierta la misericordia. Dijo tiempo en vez de sangre, y quedó la misericordia dando vuelta. Y la misericordia siempre tiene que ver con la felicidad. Otra vez, la promesa de felicidad que siempre está implícita en la acción del peronismo. A ver, otra, vamos. Fíjense, eso que está arriba son pedazos de esa escultura días posteriores del 55. Están a punto de ser arrojadas al riachuelo. El riachuelo, un límite simbólico muy importante para el peronismo. Entonces es como una devolución que se le hace al peronismo después del golpe del 55. Están ahí tirados y fíjense los muertos del bombardeo. Me pareció que había una baburbiana resonancia visual, ¿no? Nunca cortaron en pedazos ni arrojaron al riachuelo la escultura del canto al trabajo, porque parece que no ofende a nadie. Ahí hay una pedagogía, hay chicos trabajando, aprendiendo a sufrir en la vida, y parece que eso debe estar ahí, ¿no? En cambio, la escultura esa de pura felicidad de trabajadores de joda, esa la cortaron en pedacitos y la tiraron al riachuelo. No la toleraron. Fíjese qué curioso, ¿no? O sea, no es por un juicio estético, no es que le parecía fea la escultura, le parecía feo el mensaje de los trabajadores felices y que no trabajan. Bueno, vamos a ver otra. No, esto, bueno, porque este es un PowerPoint que es para otra, también lo usamos en otras instancias, porque eso también, Disneylandia, esto el año pasado, a principios de este año, se hizo una gran muestra en Norteamérica donde reconocieron en California sobre la influencia de Walt Disney en el arte contemporáneo. Entonces reconocieron que la estética de Walt Disney está copiada de la República de los Niños. Es una cuestión que es muy paradojal también. Pero bueno, vamos acá a otro núcleo duro del tema del que sería el peronismo. Pues un poco lo que plantea es una especie de ontología de por qué surge el peronismo, por qué permanece el peronismo, ¿no? Porque es como un mayorista, ¿no? Es un mayorista el peronismo, es un mayorista ideológico, un mayorista... O sea, es un almacén donde todo el mundo va y busca algo, hace su historia, ¿no? Si hay nazis, todo el mundo queda satisfecho cuando entra al almacén peronista, siempre algo se lleva. Y esto es la ciudad infantil. Falta el epígrafe de la foto. Es una fotito chiquita de una revista Mundo Peronista, se llama, una revista de propaganda de la época. Y me llamó mucho la atención el epígrafe, que decía, para que nuestros niños pobres no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía.
Y el hecho era que ese dormitorio, que era para los chicos más pobres, los chicos de hoy en día, los chicos de la calle, tenían roble de eslaboña en los pisos, cortinas de voile suizo importadas, las cortinas más caras de la época, de los palacetes de Barrio Norte, la ropa y el ajuar de cama y todo era de Jaros, se compraba puntualmente en Jaros y Gatichave, las dos tiendas más caras de la época también. O sea, donde se vestía y donde donde la oligarquía disfrutaba, ahí también la Fundación Eva Perón iba a comprar las cosas para los más pobres. Y Eva Perón decía esto, una revolución, o sea, Eva Perón es una mina que es increíble. O sea, este gesto que tuvo es excepcional. O sea, clavar el puñal lo más hondo que se pueda, es meterse con la envidia, politizar la envidia, llegar a ese punto. El sentimiento más oscuro que solamente se comercia en secreto. O sea, yo soy envidiado, sé que soy envidiado, el otro envidia en silencio, no le queda más remedio. Entonces, claro, ella estaba, decía Eva Perón, ¿no? Los únicos privilegiados son los niños. Este es el privilegio real. Y el privilegio que trae como consecuencia esta práctica es que no va a envidiar, no se le va a enfermar el alma. Ella lo habrá padecido eso, habrá sentido atrás de ella en algún cotilleo diciéndole esa negrita resentida. Entonces no van a ser negritos resentidos, porque no van a tener motivos para envidiar, porque van a tener lo mismo que los chicos ricos. Tenés que bancarte una revolución así, ¿eh? Acá no hay proletarización de nada. Esto es kriptonita para el marxismo-leninismo, también. No jodamos, ¿eh? Acá hay producción de burgueses, pero en serio, posta. Pero claro, como se dice ahora, ¿no? Con todos adentro. Ese es el quilombo del peronismo, es cuando dice eso, con todos adentro. Ahí es donde hay un límite. Cuando el peronismo ahí se convierte en el enemigo del capitalismo. Cuando pretende invertir la pirámide de goce, digamos, ¿no? Producir una especie de democratización del goce, que sabemos que es problemático, pero que se puede decir. Entonces, claro, Eva Perón incluso, esto me lo contó, porque esto que digo es así, porque me lo contó la enfermera que estaba a cargo de las compras, que vive todavía. Esto está, el lugar, pasemos a la próxima, por favor. El lugar está acá cerca, ¿cómo se llama? Donde está el centro de alto rendimiento, enfrente del CENAR. Sí, en la Montañeses, por ahí, que ahora lo quiere vender la reta, el predio. Y esta señora me decía, Eva Perón iba todas las mañanas. Ella la tenía como su gran logro revolucionario la ciudad infantil. Ella quería hacer una ciudad infantil en cada gran ciudad para reponer la justicia. Entonces, cada vez que la fundación enviaba ayuda social, que enviaba muchísimo después de la guerra, a Japón, a todos lados, ¿no? Donde enviaba ayuda a Israel, iba siempre este folleto traducido al idioma, y en el folleto se explicaba qué era la revolución justicialista, qué quería decir reponer la justicia, por ejemplo. Entonces ahí vemos los chicos haciendo trámites bancarios, los chicos más pobres aprendían a hacer trámites bancarios. Uno de los edificios en ese patio de juegos, que era la ciudad infantil, que tenía edificios como si fuera una ciudad para grandes, todos en escala 1 en 2, uno de los edificios principales era un banco, y después aprendían a manejar también. Ahí vemos un interior también como si fueran burgueses de una ciudad norteamericana. Hay que ver, esto hay que convivir con esto también, ¿no? Como idea de revolución. Eva Perón iba todas las mañanas, abría su cartera, sacaba voile suizo real y chequeaba de que no la habían cagado con las compras y que las cortinas que estaban ahí eran de voile suizo. Fíjense qué detalle. ¿En qué se preocupaba? Tenía que ser voile suizo. Podría ser una tela bárbara, igual, no. Voile suizo, carísima. ¿Qué estaría pensando Eva Perón ahí, no? Ahí hay algo del orden del contacto con lo real, como diría Lacan.
hacer ese gesto también tiene que ver con algo también medio escópico, como vos decís, sí, sí. meterse con esa idea y con tratar que sea eso, tiene que ver con la radicalidad de querer que sea y que se vea. Exactamente, ¿no? Que puedan tener la experiencia real, que eso no fue o sea, los tipos tuvieron la experiencia, tuvieron lo mismo, se les repuso la justicia y la cosa es real. Entonces ahí bueno, hoy en día esto es casi impensable. Vamos a la próxima. Ahí están, bueno, ahí está el ajuar, por supuesto eliminó todos los, porque esto era como un orfanato, ningún uniforme, nada, tenía un extenso ajuar. La comida fundamental también. Vamos a ver otra. Ahí está, la casita todavía está. Esta es una de las casitas, ¿no? De los chalecitos. Emblemas también del confort norteamericano. Vamos otra. Y acá vemos un poco el tema ontológico, otra vez, el agua. El tema del agua es fundamental. El peronismo irrumpe a través de un curso de agua. Casi siempre, digamos, el cruce de un curso de agua es simbólicamente un cambio en la vida del quien realiza el cruce, ¿no? O sea, un pueblo es esclavo, cruza un curso de agua y se convierte en un pueblo libre. Alguien cruza el río y se olvida o se convierte en otra cosa o llega a su madurez, como Jesucristo con el río Jordán. Siempre está el tema del cruce de las aguas mitológicamente, y el peronismo lo realiza a través del riachuelo. El riachuelo, por eso es ese límite, por eso las cosas se arrojan al riachuelo. Cuando el peronismo es rechazado, se le arrojan las cosas del peronismo, se le devuelve tirándolas al fondo del riachuelo. Entonces cruza el riachuelo, está esa imagen de los puentes levantados y demás. Los tipos contaminados, como vienen, meten las patas en la fuente y realizan una primera ofensa fundacional, una ofensa que no va a ser olvidada nunca más. Ese poema de Lamborghini es el testimonio, pero es muy pregnante la imagen de las patas en la fuente. O sea, la fuente de agua pura está siempre frente al palacio, en la plaza frente al palacio o dentro del patio del palacio, siempre está la fuente de agua pura que nutre al pueblo. Esa fuente está en Plaza de Mayo y van y meten las patas en la fuente, como diciendo, bueno, ahora no nos van a tener que tener en cuenta, ahora no nos vamos más, ahora somos uno más como ustedes, y realizan esa ceremonia. Peronismo, corrupción, ese sintagma se va a armar ahí un poco. Siempre el peronismo trae la peste, la mugre, la contaminación. Ayer en la plaza estaba eso presente, ¿no? Se va el gato, había un cartel que dice, se va el gato, vienen las ratas, ¿no? O sea, siempre la peste, la contaminación, es la idea de que viene el peronismo, ¿no? Viene el negro sucio. Increíble esto, ¿eh? Si Avi Barbour se hubiera hecho una fiesta con esa imagen de la tapa del folleto ese que veíamos de la ciudad infantil. Fíjense lo que pone en la tapa. Eso es pura decisión de Eva Perón. Ahí hay una intuición formidable trabajando, ¿eh? ¿Por qué pone la fuentecita? ¿Qué hace Eva Perón? Hace hacer una fuente redonda en el medio de la ciudad infantil. Impresionante. ¿Y cómo saca la foto ahí? No son las patas en la fuente, no están ofendiendo las aguas ahí. Se están apropiando. Son chicos bien acicalados, felices de poder tener agua fresca, agua pura para ellos, ¿no? Apropiándose del agua, las manos en la fuente, las patas en la fuente, las manos en la fuente. Una dialéctica de las aguas impresionante. Así que no sé si ella lo habrá pensado, no sé por qué se le ocurrió eso, ¿no? Pero muy fuerte como emblema. Otra vez el agua siempre, todo lo que se realiza con agua tiene algo definitivo, ¿no? Es algo, el tema bautismal está detrás. Vamos a otra, a ver. Bueno, esto es un cuadro mío que se lo secuestraron a Cristina hace poco Bonadío, después se lo tuvo que devolver. Y es el descamisado gigante que cruza, en este caso a la mamá de Juanito Laguna. Ahí vemos los puentes levantados y va a irrumpir de nuevo en la ciudad. Bueno, vamos a otro.
esta es una imagen. ¿Podemos bajar las luces? No, es mucho quilombo porque está muy mal la imagen. Ahí va un poco mejor. Este cuadro lo conocerán, ¿no? La Vuelta del Malón. Ese es un cuadro fundamental para nuestro imaginario. Creo que es fundante, junto con un par de cuadros más, Sin pan y sin trabajo, creo que es, y La peste de Blanes también, son cuadros importantes. Y fíjense lo que sucede acá, la imagen es muy paradigmática. Estamos en el medio de en la pampa, ¿no? en un territorio sin control. Vienen unos salvajes, se llevan todo lo que amamos hacia la oscuridad de la pampa. Con Zaffaroni contamos 15 delitos que se están realizando en esa misma imagen. Es mucho mejor una pintura que una cámara de seguridad, ¿no? Porque puede captar 15 delitos a la vez una pintura. Y claro, le sirvió a Roca para hacer, digamos, para justificar la matanza que había hecho casi 20 años antes, ¿no? en la conquista del desierto. Quería volver a ser presidente y ya había mucho quilombo, se decían demasiadas cosas. Y entonces el cuadro este fue muy promocionado en la época. Se exponían las vidrieras de varios locales de la calle Florida y la gente se agolpaba ahí, miraba y chequeaba de qué es lo que había pasado. Otra vez el tema al principio, ¿no? Del problema de la semántica y de la imagen. Y entonces, claro, era un recordatorio de las cosas que habían hecho estos salvajes. ¿Por qué los habían matado? Porque hacían todo este tipo de cosas. Secuestro de personas, asalto en poblado y en banda. El tipo que está acá en el costado con la petaca de cuero es como un motochorro. Sí, tiene una valija. Saquearon una iglesia, hay asesinatos, hay cabezas cortadas a los costados de los caballos. Y el territorio, sobre todo el territorio. Yo lo que detecté acá es una referencia que en su momento era muy importante porque se había dado la ópera Parsifal. Ahí Wagner se había peleado con Nietzsche, Nietzsche lo había acusado de miniaturista, por ocuparse de estas cosas, ¿no? Del caballero cristiano. Y el caballero cristiano en realidad es el indio, ese que tiene la cruz. Está blandiendo la cruz como un arma, es un caballero cristiano el indio. Se le está cayendo una venda de los ojos. Fíjense otra vez el tema de la pulsión escópica. Esto yo lo hablaba con Malosetti, con Laura, y nunca lo habían visto así. Nadie en la academia se dio cuenta, ¿cómo puede ser eso, no? Qué cosa extraña. Yo me peleo con esto. El tipo tiene una venda en los ojos y se le está cayendo, tiene un ojo con el cual puede ver. Está el galope, es rara esa situación. Ahí hay una intención simbólica muy importante. El tipo se está convirtiendo a la fe cristiana. O sea, San Pablo, es un momento paulino. San Pablo en las puertas de Damasco. Se está dando cuenta y entonces por eso tiene la cruz. La cruz está amenazada por una lanza. La lanza, la cruz, el caballo blanco, el cáliz está al costado del caballo. Hay un cáliz que está inclinándose, bendiciendo la sangre de Cristo, el cuerpo vivo de Cristo acá en la custodia que viene atrás, el cuerpo muerto de Cristo ahí, una crucecita, el signo de la cruz. Demasiado, ¿no? Era un piadoso católico aparte de Lavalle. Entonces trafica catolicismo, está haciendo lo que quería Roca por un lado y por otro lado está amonestando a esa generación positivista, anticlerical. Pensemos que 10 años antes habían quemado iglesias. Adolfo Saldías, varios toda gente de la oligarquía, le habían prendido fuego a la iglesia del Salvador, que estaba en Callao y Viamonte. Los primeros que quemaron iglesias no fueron ni estos indios ni el peronismo, sino fueron la oligarquía ilustrada, cosa que se olvidó rápidamente, nadie fue en cana, se disimuló, porque mataron un cura incluso.
Así que la historia es bien compleja. A mí me gusta ver este cuadro en todas estas versiones. Yo hablaba con Horacio González y discutimos de esto. Yo le decía, no es civilización barbarie, esto es el bautismo de la nación católica. Sobre todo el bautismo, también es civilización y barbarie, pero sobre todo es el bautismo de la nación católica. Es muy difícil digamos, de asumir, pero me parece que está presente de forma evidente. Y después el tema del jardín de Clinsor sería ese, o sea, esa tierra yerma, que después vendrán los colonos, todo eso serán campos de soja. Y el cuadro en sí es la primer grave denuncia de inseguridad en el conurbano bonaerense también, ¿eh? O sea, tiene varias lecturas. Y es muy lindo ese tema de toda esa tierra cenagosa. Pensemos que también es el lugar donde uno puede pensar en el poema conjetural. Uno puede pensar que ahí es donde yace el cuerpo de Narciso Laprida. Es muy lindo el poema, ¿no? Para mí es el gran poema nacional. Yo, Narciso Laprida, un hombre de leyes, mi bosque decretó la independencia, en estas salvajes tierras, no sé, los arrabales últimos, ¿cómo eran? Se me olvidó, qué lástima, ¿no? Y yaceré entre ciénagas, dice. A cielo abierto yaceré entre ciénagas, qué linda frase esa. Por fin me encuentro con mi destino sudamericano, el íntimo cuchillo en la garganta. O sea, Borges miró este cuadro, seguro que lo miró, aparte andaba mucho por el museo, como pudo, con los últimos rayos de visión, lo habrá visto, y habrá visto ahí el cuerpo de Narciso Laprida. Esa injusticia de ser un hombre de leyes, de sentencia, y después los montoneros de Aldao le van a cortar la cabeza al tipo, ¿no? Pero el tipo dice, por fin me encuentro con mi destino sudamericano. Eso es una maravilla, reconocer eso, por eso es grande Borges. Borges es nuestro antiperonista más querido, más envidiado. Uno envidia el goce antiperonista de Borges. Es verdad. Me contaban una anécdota de la década del 70. Borges salía de su casa, ahí de la esquina de Maipú y Alvear, y cruzaba, iba al banco, ¿no? Entonces siempre se quedaba en la esquina y siempre alguien lo cruzaba. Entonces lo agarra un muchacho y lo va cruzando a la mitad de la calle. Era un compañero, un montonero, ¿no? Entonces a mitad de la calle le dice, mire Borges, que yo soy peronista. Y Borges lo mira y dice, no se preocupe muchacho, yo también soy ciego. No, una persona que sabe jugar así con el lenguaje es todo, es una maravilla. Bueno, y claro, y ahí está el cuerpo de Narciso Laprida. Eso tiene sentido porque esa idea de civilización y barbarie como sistema, encontrarse el íntimo cuchillo, no es el cuchillo de un enemigo, de un otro que está ahí, que te viene, es íntimo. Es mío también, eso es lo que me corresponde a mí también, es mi cuchillo. Entonces, reconocer eso es maravilloso. Yo creo que ahí es donde uno se revela, digamos, esta cuestión del peronismo no es un otro que viene, sino es aquel que viene a saldar esta cuestión de civilización y barbarie. El peronismo siempre es muy contradictorio en eso, ¿no? Un gran productor de libros. Nunca se editan tantos libros como cuando está el peronismo. Alpargatas sí, libros no. O sea, siempre está la contracara, ¿no? Siempre está ese bascular desde un extremo al otro. Eso es lo que lo enriquece y lo que lo hace inasible también. Vamos a ver, la izquierda y la derecha, por ejemplo. ¿Qué carajo tiene que ver la izquierda? Cristina lo dijo. Cristina no puede no ser peronista. Por más que ella por ahí quiere alejarse un poco de ese mundo PJ, ¿no? Tan oscuro. Pero sin embargo termina diciendo que izquierda y derecha ya no dan respuestas, que habría que ver para escándalo, ¿no? De Jorge Alemán, de todo, ¿no? de Foster. Pero claro, pero es un quilombo. Es el quilombo que está pasando ahora. Ustedes hablaron de Chile, de todo eso. ¿De dónde se ubican todas estas revoluciones, aparentes revoluciones, sublevaciones, digamos, ¿no? ¿En qué lugar del espectro
político, no está reclamando algo nuevo. Todos esos marxistas que se hacen fachos, ¿no? Tipo Fusaro en Italia, de Benoit, tipos que vienen, agarran a Gramsci, le dan vuelta a Gramsci y lo hacen nacionalista. Eso está pasando ahora. Grandes discusiones, Salvini, por ejemplo, que va a ganar en Italia seguro. Es facho, pero tiene detrás a todos los gramscianos italianos, ¿eh? Y ahí está vacilando hasta Bátimo, ¿eh? Es un problema ese que estamos... Y el peronismo está teniendo alguna verdad, conserva alguna verdad y que le da vigencia y que hace que sea un material de análisis, qué sé yo, Dugin, ¿no? El ruso. Para mi gusto mal, no estoy de acuerdo con casi nada de lo que dice Dugin, pero hay algún análisis que hace del peronismo que es interesante también. Entonces ahí es donde estamos, bueno, hay mucho para hablar. Vamos a seguir porque si no nos hacemos mucho tiempo, ¿no? Estamos... Bueno, vamos. Esta es una versión, yo hice muchas versiones de la Vuelta del Malón. Puse la cámara adelante así y está Victoria Ocampo. Y ella está amonestando, digamos, mirando con una mirada displicente cómo discurren en el territorio los salvajes. Ella está con todos los emblemas de la razón, ¿no? Racionalista, el palacio racionalista, esa idea de la contracara entre ese palacete racionalista y el chalecito californiano. El chalecito californiano está pegado a la tierra, sale de la tierra, ¿no? Se debe al territorio. En cambio, el estilo internacional tiene como unas patitas, es como una nave espacial, ¿no? Que puede venir y viene y aterriza en cualquier territorio, tiene esa cualidad. Por eso es un estilo internacional. Entonces, esa lucha entre la identidad, todas esas cuestiones tan complejas, están presentes un poco en esta idea. Vamos otro. Bueno, la Vuelta del Malón de terracota, se ve muy mal la imagen, está como una excavación debajo de la 9 de julio y es como una memoria, como los guerreros decían, una memoria como en capas geológicas. Bueno, vamos otra. Ahí está Eva Perón con la República de los Niños. Ella está como embarazada, Eva Perón concibe la República de los Niños. Eso sería en el hall de la Fundación Eva Perón, ¿no? Esa que hablábamos al principio. Nieve adentro de la bocha esa como de recuerdos y la nieve como la nieve tóxica del Eternauta afuera. Otra. Esta estuvo en la muestra sobre Walt Disney. Vamos otra. Ahí está Eva Perón poniendo todo el oro, literalmente es dorado a la hoja, eso es una especie de cuna que también es el escudo justicialista, ¿no? Y ahí está Victoria Ocampo en la ventana, como amonestándola también porque pone todo el oro del Estado. Es muy escandaloso lo que gastó Eva Perón en esos dormitorios de la ciudad infantil. Hoy en día, sin duda, hubiera recibido una denuncia de Carrió o de Stolbizer y hubiera ido presa Eva Perón. Hubiera ido presa sin duda por los gastos que hizo en la ciudad infantil. Las motivaciones, aparte, también es otro motivo, ¿no? Vamos a otra. También eso es otro hall de la Fundación. La leche del Estado, el Estado maternalista sería un poco el invento del peronismo. Y esos chicos esto es toda una historia que comenzaría aquí, esos guardapolvos tan raros así, que mi vieja cosía, era costurera también y hacía los guardapolvos. Me hacía unos guardapolvos grandes también que a mí me daban un poco de calor, pero y los almidonaba, ¿no? Entonces un poco la idea del almidón del guardapolvo es como los convierte en un exoesqueleto protector, ¿no? El guardapolvo es como una capa. Vamos a otra. Ahí está con esos guardapolvos protectores y fuera del perímetro protegido de la ciudad infantil. Y el patio de objetos, esto es un poco la referencia a Kusch, ¿no? Esos objetos que van a ser los que capturan, nos van a capturar en ese goce capitalista del cual el peronismo no rehuye.
Entonces ahí hay otro problema, ¿no? El peronismo como productor de clase media sería. O sea, el peronismo produce su propio antiperonismo en el fondo, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta, tipo, ¿no es en cierta forma el peronismo en ese sentido como que está neocolonizado por las ideas, digamos? ¿Las ideas? Y por las ideas de los gringos, sí. Sí, claro, son gringos la mayoría de los peronistas, te digo. No, yo lo pregunto en términos de la imagen, o sea, tipo como todo blanco, puro, no sé, Sí, bueno, una imagen bastante... Vos decís por el color, eso es orgánico de la pintura, digamos. No, pero yo lo digo como, tipo, en cierta forma hay un gesto neocolonial en esta forma del peronismo, de relatarse con estas esculturas, también un poco en la cruz con la que vuelve el salvaje, vuelve tipo con la cruz, o sea, tipo ya no es, como que ya está un cacho colonizado, ¿no es? Pero no entiendo eso de colonizados en el sentido de, porque seríamos, si no, porque hay una herencia simbólica, claro, que tiene que ver con, bueno, con un origen que somos, por ejemplo, el peronismo no es indigenista, nunca tuvo que ver con eso. Es algo que tiene que ver con el occidente cristiano, por lo menos en su origen. Después tuvo derivas, infinitas derivas, ¿no? Pero sí, es parte del occidente, digamos, en eso no lo podemos negar. No tiene que ver con, no es un Estado plurinacional, por ejemplo, no produjo eso. Siempre tuvo una relación incluso hasta problemática con alguna, siendo Perón teniendo un origen mapuche, ¿no? Pero sí es así. Es un déficit, no sé qué decirte. Pero lo de colonial sí, en el aspecto de, esto es pintura, es occidental, la pintura es una herencia simbólica de Occidente. Hay algo ahí de los gringos en la pintura también. Yo pinto como pintan los gringos en Occidente. Si no, tendría que hacer pintura, no sé de qué tipo, ritual de algún pueblo. No tengo nada que ver. Soy calabrés en realidad, mira. Nací acá por unos meses. No sé qué decirte. No, yo no lo digo solo por la pintura en sí, sino porque la pintura, bueno, representa algo que existe en una construcción social, o sea, la ciudad de Vita existe en esas imágenes de las revistas, de todo, toda esa imagen, como que, si lo entendí correctamente, tipo, viene de un imaginario occidental, de arriba. Sí, pues no inventamos nada, o sea, no inventamos una vivienda acá. Todas las viviendas que tenemos son todas de afuera, de los gringos, todas. Las calchaquíes, por ejemplo, no, en el norte hay algún tipo de vivienda autóctona calchaquí, pero no nos sirve para acá, para La Pampa. Sirve para los calchaquís. Pero no tenemos otra cosa, es lo que tenemos. Tendríamos que inventarnos un mundo, sería bárbaro eso. Yo estoy en eso, para inventarnos un mundo, pero siempre viene desde una herencia. No se inventa de cero un mundo, ¿no? Es un problema que tenemos los humanos. Tenemos herencias simbólicas, y algunas más canallas que otras, pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a otra. Esto, por ejemplo, es una especie de Arcadia, y ahí está Eva Perón llevando a alguien que conocerán, Juanito Laguna. Esa es la mamá de Juanito Laguna. La idea de Juanito Laguna, que es un chico pobre que pinta a Berni en la década del 60, principios de los 60 justamente, un chico de unos 5 años de edad, y que es el emblema de la niñez, de los niños pobres de todas las grandes ciudades latinoamericanas, ¿no? Por eso lo pinta en un basural. Entonces yo dialogo con Berni. Berni siempre tuvo mucha distancia del peronismo. Él era del PCD, bueno, no era antiperonista, yo hablé con él, no era antiperonista, pero él nunca quiso involucrarse con el tema del peronismo. Entonces yo le inventé una madre peronista a Juanito. Y me daba muy bien simbólicamente porque justamente Juanito con 5 años, Berni los pinta en el 60.
entonces me pareció que nacía justo en el 55, un nacimiento simbólico. Juanito pierde su guardapolvos protector y termina en un basural pintado por Bernie. Digamos, esa sería la saga familiar que a mí se me ocurrió. Entonces ahí está la chica con su guardapolvos, yendo se la lleva a Eva Perón para ser protegida en la República de los Niños. Vamos a otra. Eso de los gringos que vos decías, me gustó porque lo de Walt Disney, en realidad es al revés. El vector de influencia se invierte, ¿no? Entonces Walt Disney viene acá a buscar la idea de Disneylandia. Es muy gracioso, ¿no? Porque después acá tenemos a todos que ahorran plata para llevar a sus hijos a un lugar que en realidad inventó el peronismo, que está en Miami. Es muy raro, ¿no? Pero bueno. Yo lo decía porque me parece como paradójico, perdón si no lo había entendido correctamente. Es paradójico. Sí, también, sí, pero entiendo lo que decís, pero es así, es lo que nos toca, ¿no? Con el tema de la cultura. Porque si no nos tendríamos que inventar una cultura que no sé, ¿de dónde sale una cultura? ¿No? Siempre está el problema de la identidad en el medio. ¿Por qué somos lo que somos así? ¿No? Y no somos más mapuches. ¿Por qué somos tan poco mapuches y tan italianos, tan franceses, admiramos tanto a la Clau, ¿no? Y no admiramos más a Pincén? Y bueno, es así, son esos quilombos que tenemos. Bueno, esto es la mamá de Juanito dormida en un campo de ruinas ideológicas. Perdón, una cosa. Sí. Pero el negro peronista no es un gringo. Sí, es una mezcla, claro. Sí, es pero el negro peronista también es un tano, ¿eh? Porque genéricamente se le dice el negro peronista, ¿viste? Pero el negro Díaz, por ejemplo, mira, el negro peronista tiene rasgos aliados. No siempre, no, más o menos. Siempre. Tiene una mezcla, claro, pero es el negro Díaz, por ejemplo, es de familia española y algún cruce por ahí, y por eso es más morochón. Yo mismo, por ejemplo, mi familia, mi hijo es muy bien morocho, pero son moros, ¿viste? Que anduvieron por Calabria, por el sur de Calabria. Y entonces ahí es donde se mezcla es una mezcla muy grande, no podemos ir a un tema racial, ¿viste? Porque no podemos ser específicos. Pero el negro peronista es en todo sentido, ¿viste? Siempre es un inmigrante. Pero digo, yo estoy de es acuerdo, un inmigrante genérico. Pero hay una figura muy fuerte de lo indiado ahí. A nivel También. simbólico. Sí, no también. Pongamos porcentaje. Claro, pero es un inmigrante, ¿eh? Es un inmigrante del sur de Italia, es un siciliano, un calabrés, un gallego. En la genealogía iconográfica no estoy de acuerdo. El negro peronista es indio también. También, sí. Es tan indio como gringo. Claro, sí, estoy de acuerdo. Ahí falta una parte del peronismo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué falta? ¿Cómo? Claro, digo, es lo que dice ella. Hay como una iconografía que es muy gringa, digamos, muy del norte. Sí. Pero hay una base del sentir simbólico peronista que, ¿cómo se arma? Con esa Latinoamérica, con esa Sudamérica, con esa cosa... Sí, está licuado en los conurbanos de las ciudades. O sea, ese negro peronista siempre es el tipo que está en las afueras de la gran ciudad. No es alguien que viene de un pueblo del interior específicamente. Es más, en el interior hay menos peronismo. Pero lo vemos en esta última elección, lo palpamos muy claramente. Es el marginal de las grandes ciudades. Y siempre es una mezcla impresionante aparte, muy difícil de detectar, ¿no? Cuando uno quiere ver un pueblo originario ahí no lo va a ver, como tampoco va a ver un calabrés. Va a haber algo que está ahí, que es el morocho, qué sé yo, ¿no? Es un sujeto histórico muy raro, que no podemos detectarle. Entonces, siempre se adosa culturalmente a la gran ciudad. O sea, siempre es porque está en el conurbano de la gran ciudad. Produce cultura pero es una cultura que siempre está vicaria de la cultura urbana, de alguna manera. Entonces, ¿por qué en el peronismo qué hace? Democratiza el Teatro Colón, por ejemplo. Como nunca.
las mejores temporadas del Teatro Colón, y te lo doy testimonio de eso, las mejores temporadas, las 3 mejores temporadas del Teatro Colón durante el peronismo. Entre otras vino María Calas. Mirá la tensión que tuvo. Y popularizó el Teatro Colón, hizo que no tuvieran que andar con moño y corbata, nada. Pero democratizó el Teatro Colón. Fíjate la tensión. No es que negó el Teatro Colón, no, al contrario, lo puso ahí arriba y lo hizo súper popular. Entonces, ¿cuál es el teatro? Y fue en la época del peronismo. El Teatro Colón se convirtió, ¿qué le decían en los barrios a la gente que cantaba bien? Al Colón. Porque era el teatro más popular. Todo paradojal, ¿no? O sea, el teatro de la élite, inventado por la élite y demás, se convierte en el teatro más popular. El lugar a donde quieren, donde la gente sabe que hay que ir porque es lo mejor de lo mejor. Todo eso, el peronismo tiene complicaciones, no es tan fácil. ¿Qué me habías levantado la mano? No, yo pensaba que más que pensar en términos de colonialismo o no colonialismo, pensando en lo que vos decías, es como una reapropiación negra de lo gringo. Sí, claro. Que sería su reverso también. Porque pensarlo como colonialismo o no colonialismo, para mí no simplifica. Es lo que es y lo que no es. Pensarlo como su reverso, como la reapropiación, nos permite darle otro significado. Exacto. Bueno, esta reapropiación, esto es lo que te digo del Colón, es una reapropiación. Y la capacidad de apropiación es lo que genera el barroco. O sea, el barroco, hablo del barroco latinoamericano, no del estilo barroco europeo. Es saber sostener, es el balance entre una mirada erudita y una pulsión ingenua sería, ingenua, genuino, ¿no? El anagrama, genuino, ingenuo, es muy interesante, es el gen, ahí está en el medio, el genitivo ese, que es la capacidad de apropiación, que es lo que hace Eva Perón, por ejemplo, cuando la van a ver en la Fundación Eva Perón, estaban por hacer Ciudad Evita. Ciudad Evita tiene como unidad habitacional ese chalecito californiano que vemos. Muy lujoso y muy carísimo. Como vivienda popular es imposible. Era algo que súper criticado por todo el mundo de la arquitectura, sobre todo. Entonces hace Ciudad Evita que iba a tener en una primera etapa 35.000 unidades habitacionales de esos chalecitos. Lo va a ver el arquitecto Bullrich, la va a ver a la fundación unos días, poco tiempo antes de que se decida como unidad habitacional el chalecito californiano. Estamos hablando del chalecito emblema de los afuera de Los Ángeles, que a su vez apropiado porque es mexicano en origen. Entonces es una vivienda adaptada, española, pasada por México, apropiada por Estados Unidos para su unidad habitacional emblema en las afueras de Los Ángeles. A su vez, la operación termina con Eva Perón. ¿Qué le dice? Porque Bullrich, que es abuelo de la Bullrich, el tipo era un arquitecto que venía asociado con una empresa, creo que era sueca, de construcción de monoblocks. Terminaban de edificar las ciudades destruidas de la guerra y querían nuevos negocios. Entonces venían acá y le ofrecen, le dice el tipo, por una unidad habitacional, o sea, un chalecito californiano, yo le hago 60, por lo que vale un chalecito, le hago 60 unidades habitacionales. Eva Perón le dice, ¿y cómo se va a ver eso? Es vivienda obrera, le dice. ¿Qué me quiere decir con que es vivienda obrera? Y entonces la cosa termina muy mal, ¿no? Eva Perón lo manda al carajo y decide hacer definitivamente el chalecito californiano. Hoy en día Ciudad Evita vale mucha guita, los chalecitos californianos cotizan muy bien, todos tenían espacio suficiente como para hacerle los garages, o sea, todos fueron creciendo esas viviendas y no se degradó para nada. Todas los monoblocks que se hicieron después, sobre todo los milicos hicieron muchos monoblocks, todos se degradaron. Tenemos ahí el barrio Apache, todo eso, que son hechos de los 60 por los milicos. Todo súper degradado. En Europa no quedó
dinamitaron todas esas viviendas, hicieron viviendas mucho más decentes. Pero Eva Perón tuvo un gesto de reapropiación nuevamente. Entonces dijo, no, la gente va al cine, esto se lo dijo a Castiñeira de Dios, me lo contó él directo. Dice, la gente va al cine, sueña con esas casas que ven las películas y yo lo que quiero es cumplirle el sueño a la gente. Más ingenuo que eso, imposible como argumento. Y eso es apropiación ingenua, eso es construcción barroca. O sea, el peronismo es nuestro gran movimiento estéticamente barroco. Constructivismo ruso, constructivismo ruso. Confort norteamericano, New Deal, New Deal. Y todo eso compone una estética peronista. Esa es la verdadera apropiación. Lo que vos decías de dónde viene, y venimos de ahí. Y eso es un tema de... o sea, ¿qué es una identidad? Una identidad es alguien que cree tener alguna certeza. Digamos, eso sería una identidad. Es creer tener alguna certeza. Entonces, Eva Perón tenía una certeza. Ella quería puntualmente algo y eso produjo un evento estético. ¿Por qué esa casita de pronto ahora es la casita peronista? Si es la vieja casa española, y dejó todo ese pasado, lo abandona y se reapropia y se convierte en la casita peronista. ¿De dónde salió? Y sí, porque si no tendríamos que inventar una casa peronista. No la podemos inventar porque la casa está inventada. Lo que se hace es reinventar, todo el tiempo se está reinventando. O sea, no se inventa la pintura está inventada, pero sí se reinventa. La reinventa, qué sé yo, Baltu, cualquier gran pintor está reinventando la pintura. Pero andá a saber quién carajo hizo la primer pintura, ¿no? Entonces ese es el tema de la... yo entiendo el tema de los pueblos originarios, pero los pueblos originarios si no se reinventan, se pierden. Les pasó a todos, vale, les está pasando en tiempo real a todos, ¿no? Tienen un grave problema cuando no se pueden reinventar, cuando no pueden reinventar su mundo, su relación con el mundo, ¿no? No, lo que digo es que yo te entiendo y hay como si fuera un romanticismo del originario. Lo que me parece que está pasando ahora es una actualización de la relación entre los pueblos, ¿no? Por eso digo, hay algo muy contemporáneo en esta fórmula del Estado plurinacional. Claro. Es un problema concreto, digo, no Sí, sí. No es que estamos tratando de rescatar algo que cayó. No, mira, te digo más, hay un tema, ahí, no está en porque con Saborido damos una charla, están los cholets. Creo que lo conocerán los cholets, si no, búsquenlo. Está. Bueno, Freddy Mamani es un arquitecto que lo inventa. O sea, el tipo inventa una forma nueva de vivienda, y más que una vivienda, inventa un objeto identitario. De pronto, esas cosas irrumpen, son cosas rarísimas. El cholet para mí es un fenómeno de una dimensión que todavía no podemos captar. Me parece a los Transformers igual. Claro, o sea, tiene una estética, es medio un shopping de Las Vegas. Es como hacen, bueno, vos viste, la cultura boliviana tiene esa capacidad de apropiarse, o sea, de producción, es una gran máquina barroca. Entonces puede apropiarse de todas estas cosas. Y entonces el cholet es una multiplicidad de apropiaciones impresionante. Que para mí, desde mi punto de vista, mi gusto no me gusta, por ejemplo. Lo puedo decir claramente. No me gustan los cholets, ¿no? Pero son una maravilla. O sea, no me puedo sustraer a esa fascinación que realiza un tipo que siendo un albañil, estudia arquitectura, ¿verdad? Y produce eso, inventa ese objeto y lo empieza a dar vueltas y lo empieza... Hoy en día hay cerca de 300 creo que ya se hicieron. Acá hay uno, pasando Flores, por Floresta, en Rivadavia. Medio discreto, pero está bueno. Y entonces, el cholete es un evento social también, ¿no? Porque es un gran salón, sobre todo es un gran salón de fiestas. Entonces empezaron a hacer esos circuitos de fiestas en el Alto. Produjo en el Alto una revolución impresionante. Entonces es un modo de goce, y esto es lo raro, es un modo de goce aymara.
que, o sea, el Aymara descubrió un modo de goce, es raro eso. O sea, ¿cómo carajo? O sea, ¿nosotros qué hacemos si tenemos guita? Gozamos en modo internacional. O sea, vamos a un arquitecto internacional que nos haga una casa internacional en un barrio cerrado para que no nos rompa las bolas. En cambio, Cholet lo hace ahí mismo. Donde está el tipo se convierte en un héroe social. Es una bendición para todos los vecinos porque van a tener fiestas seguras. Y entonces es otra forma de goce capitalista. Porque ahí hay goce capitalista. Cholet sale, creo que estaban diciendo mínimo $800.000. Un Cholet, más o menos, mediocre. Pone en juego algo nuevo, pone en juego algo nuevo. Totalmente. En su momento, y otra vez hay Linera y Evo, lo criticaron duramente. Yo lo seguí mucho el tema de Cholet porque lo conocí a Freddy, tipo muy interesante, y estaban en contra del Cholet hace 15 años atrás. Ya estaba Evo, no menos. Y estaban totalmente en contra. Era un modo de un goce burgués excesivo, veían ahí. Le pintó el comunista, ¿viste? A Evo y no da, ¿viste? No lo entendieron. Después sí lo entendieron, ¿eh? Después cuando vieron el fenómeno social que producía el Cholet, sí que lo entendieron. Pero no es fácil, no son cosas fáciles. Porque ahí hay goce capitalista desatado, totalmente desatado. Cuando hay le recomiendo que debe estar en internet, la BBC hizo un documental que lo pasaron en una Bienal de Arquitectura. Porque ya, claro, vieron como un fenómeno, porque no aparecen un objeto identitario tan fuerte en el mundo, no aparecen tanto. Que está el sombrero mexicano, ¿viste? Hay 2 o 3 cosas. Y de pronto el Cholet. Y le preguntan a una chica, una colla, estaba la dueña de casa, y le preguntan, ¿por qué hacen esto? Como, ¿viste? Con un extrañamiento, como diciendo, pero el salón de fiesta para 1.500 tipos, 8 pisos, así, una casa, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Y la chica dice así, simplemente, porque a nosotros nos gusta así. Eso es arrasador, ¿eh? A nosotros nos gusta así. La mina sabe cómo le gusta. O sea, ¿cómo carajo hace para saber cómo le gusta en el medio del mar capitalista? Si nadie sabe cómo nos gusta. Ustedes saben cómo les gusta. Les gusta, como te tiene que gustar. Si tenés guita, te compras un Jaguar y te gusta como le gusta a todo el mundo. ¿Cómo te va a gustar a vos específicamente de una manera? Es raro eso. Es un fenómeno. O sea, eso es un fenómeno de pronto le meten guita y la cultura aymara surge, pero surge reapropiada, no surge étnicamente, porque no es lo que uno esperaría. Un etnógrafo iría ahí y es un escándalo, el Cholet, dejate hinchar las pelotas, ¿dónde está la cultura aymara? ¿No? La cultura sufriente, ¿no? Para la universidad necesito... Y de pronto te viene con un Cholet, ¿viste? Con un Cholet que parece un casino de Las Vegas. Pero eso, Y está... desconociéndolo, eso no es algo que surge de un cruce, o sea, esto tipo completamente surge de un cruce, donde no se invisibiliza una cosa por la otra, sino que las cosas son como si Sí, se claro. cruzaran. Pero porque hay una cultura ahí fuertísima, pesadísima, que parecía que no tenía nada para decir, y le pusiste un poco de guita y mirá cómo empieza un alarido te manda. Y te manda una cosa, una novedad para el mundo, una cosa nueva en el mundo hay, que es el Cholet. Cholet no existía en el mundo y es fruto del ingenio de un arquitecto. Ahí lo que vos decís, se cruza también con algo que tiene que ver con la artisticidad. Alguien tenía algo para decir, una cultura estaba esperando, un poco de guita, y se cruzaron todas las cosas y salió el Cholet. Y cuando salió no fue tan bien recibido, fue muy criticado, incluido por Evo. Hasta que se impuso, porque es genuino, porque está esa chica, esa señora que dijo a nosotros nos gusta así. Y ahí te mató, ahí no hay nada más para decir. Todas las palabras sobran,
porque dijo, a nosotros nos gusta así, punto. Y entonces apareció eso, como un nacimiento, ¿viste? De alguien. Eso es la cultura, o sea, ahí hay una identidad. Ahora, si no sucede ese fenómeno, tiene que suceder ese fenómeno, de hecho sucede una vez y olvídate, porque tiene que juntar a Freddy, a unas cuantas cosas se tiene que alinear los planetas. Nosotros no tenemos esa suerte, por ejemplo. El peronismo que tiene un chalecito californiano, ¿qué va a hacer? No tiene nada que ver con... Es poquito, pero es nuestro, ¿eh? Es porque es una reapropiación. No es solamente una cosa de gringos. No, error. En un momento los gringos lo tomaron de los españoles los mexicanos, hizo toda una cosa y aterrizó acá. Desde Gringolandia, pero aterrizó acá y es nuestro. Esa capacidad de apropiación es la que nosotros tenemos o sea, que el peronismo tiene, que es medio desfachatada, que no es erudita, no hay mirada. Erudición es la de Victorio Campo, por ejemplo, que hace ese palacio racionalista. Lo hace Victorio Campo un poco en diálogo con Eva Perón, pero al mismo tiempo amonestando a los nuevos ricos de su misma clase, diciéndole déjense de hacer palacetes afrancesados, sean modernos, sean contemporáneos. Entonces lo trae a Le Corbusier y le dice que le haga una casa como la que ahora está, que es la del Fondo Nacional de las Artes. Y entonces hace pedagogía para ricos y les dice déjense de echar las pelotas, sean modernos. Y entonces Le Corbusier acá dejó su templo ahí en La Plata, ¿no? Para que todos lo adoremos, seamos contemporáneos y racionalistas. Esa es una de las funciones, eso es Victorio Campo, que es muy interesante como maniobra, pero es más interesante la maniobra de Eva Perón, en ese sentido. Es más gánica, digamos, ¿no? Tiene más que ver con la capacidad, más libidinal. La otra es racional, ¿no? Es cómo se ve. Eva Perón le chupa un huevo cómo se ve. Victorio Campo está diciendo, no, seamos modernos, ¿no? Victorio Campo, por ejemplo, detestaba la Avenida Alvear. Mauricio Cartún me mandó un texto del año 34 de la revista Sur, donde ella contaba los padecimientos que tenía cuando tenía que venir al centro desde San Isidro y tenía que ver todos esos falsos leones, falsa piedra París, falsas columnas, todo falso, falsos luises, decía. ¿Y qué eran? Los grandes palacios que hoy en día admiramos, de la Avenida Alvear, decimos, uy, mirá, parece París, parece... Bueno, a Victoria Campo le pareció un horror porque era como, para ella era una visión como de la que podríamos ver ahora en Las Vegas, ¿no? Cuando hacen esas imitaciones de Venecia y demás. De hecho es así, es una cosa, porque estaban haciendo el Palacio Dubó, por ejemplo, se hizo en el año 30, muy tardío, ya nadie construía francesa así tan... O sea, son cosas horribles, pero digamos que ahí había una intención pedagógica. Victorio Campo es un personaje interesante, ¿no? Yo la uso como némesis, me gusta como en ese sentido jugar con... Pero es una mina muy interesante también. Bueno, ahora... sí, vamos cerrando, vamos para cualquier lado. No sé si pasamos a otro... Porque por ejemplo, es Eva Perón como la melancolía, se llama Revolución, Melancolía y Revolución en la terraza de la CGT. Y ahí está el canto al trabajo abajo, y está un pequeño Lenin que está tratando de arreglar un acorazado Potemkin. Le sale humo y le va a los ojos al descamisado gigante. Y las cosas no funcionan bien. Esa es sobre la relación de la izquierda y el peronismo, que siempre es una relación de flujos de energía. A mí me gusta pensar en ese sentido. La endeblez estructural de la izquierda, en la Argentina por lo menos, tiene que ver con la presencia del peronismo. El peronismo absorbe toda esa energía que en otros lugares la despliega la izquierda. Entonces la izquierda acá es como que es un factor ideológico de interiores, ¿no? Un fenómeno de interiores. Y el peronismo tiene como ese despliegue en el exterior, un despliegue
de energía que con la cual la izquierda siempre se siente agredida, ¿no? De alguna manera la izquierda, hoy en día ya lo estamos viendo ahora, por ejemplo, cómo la izquierda trata de desplegarse. Vamos a tener problemas, por ejemplo, con los partidos trotskistas en pocos meses más, ¿no? Y todos lo sabemos eso, un poco lo estamos intuyendo, pero siempre es así, siempre esa relación cuando la izquierda siempre tiene esa tensión con el peronismo porque precisamente se siente avasallada. Eso tiene que ver con los fantasmas. Hay una cuestión de orden, el psicoanálisis lo trata de una manera muy interesante, el tema de los fantasmas. El peronismo es un productor de fantasmas impresionantes. Pasemos a ver, vamos al tema ese para cerrar un poco. Vamos pasando, a ver, yo te digo, a ver, pasá para atrás de nuevo. Perdóname. Otra más. Otra. Esta, por ejemplo, esto es el manual del niño neoliberal. Estas son cosas que hice ahora, más o menos. Lo editamos en la revista Fierro, salió. Entonces, se llama Sobre la posible existencia de un cerebro peronista. Entonces, hay una especie de fantasía acá. Bueno, la glándula rodete es como un crecimiento en el cerebelo que hace que, responsable del exceso de goce en el cerebro peronista, ¿no? El modelo funcional a escala de cabecita negra con turbina de goce plenamente operativa al ser activada la glándula rodete. Entonces acá, por ejemplo, hay un obturador de goce, una placa, entonces se pone a prueba la capacidad de sustraerse al goce capitalista, ¿no? Entonces, esta es en un ejemplar vivo de cabecita negra también, todas las capturas subjetivas, ¿no? A partir de todas las membranas de acceso al cuerpo. Vamos, porque quería hablar del tema de los fantasmas, sigamos así rápido, a ver. Vamos a esta primera, las dos. Esto es algo muy curioso. Esto es estamos hablando de los fantasmas. El Festival de Cine de Mar del Plata. Se da la primera película 3D. Entonces están todos con los anteojos. Y fíjense que el anteojo de Perón es distinto. Es un anteojo especial. Entonces, ¿cuál es el fantasma que empieza a activarse acá? Y no es una boludez, porque esto empezó a fluir muchísimo. Como todo fantasma se contamina, es como una especie digamos, no puede parar, ¿no? de fluir. Se dijo que Perón tenía unos anteojos especiales con los cuales podía verle a las mujeres desnudas. Entonces, empezaron a aparecer fotos. Vamos a la próxima. Y esas son las fotos. Esta es una foto de época que se vendía incluso como testimonio de que Perón veía a Gina Lollobrigida en bolas, que había venido justamente para ese festival de cine. Y se vendía esa foto y entonces todo el mundo comentaba. Esto tiene que ver con el mito, el fantasma que trae el mito del padre de la horda. O sea, el padre que goza por todo, los hijos se complotan contra el padre, la famosa cuestión freudiana, ¿no? El mito freudiano. Matan al padre, se convierten en el tótem y a partir de ahí pueden adorar al padre, pero muerto, ¿no? Entonces, Perón, ¿qué hace? Era una máquina gozante, Perón. Entonces, el fantasma de Perón era que, primero, iba a la UES y se cogía a las chicas de la UES. Venía Archimuri y se lo cogía a él. Era una máquina gozante, todo el tiempo tenía un exceso de goce. O sea, todo el tema de los fantasmas peronistas tienen que ver con los excesos de goce. El negro peronista es un tipo que goza demasiado. O sea, vamos a ver otra, si hay otra. A ver, pasemos. No. Bueno, esta, por ejemplo, la anterior. Esto es el descamisado gigante, es otra historia, digamos,
es como la carne crecida de las injusticias, son los conurbanos de las grandes ciudades, entonces el descamisado ya se queda a dormir afuera, ya el chalecito californiano ya no le sirve como hábitat. Sería eso un poco la historia trágica. A ver, sigamos. Entonces, a lo que quería llegar, perdón, para ir terminando, la producción de fantasma no termina nunca. O sea, porque el fantasma un poco lo que hace es ponernos un marco de protección. O sea, cómo los sectores medios, el antiperonismo en general, se protege y puede ser antiperonista, tranquilo. Digamos, por ejemplo, el fantasma siempre se presenta como un axioma, como una frase. A mi abuelo lo obligaron a usar cinta de luto. A mi abuelo lo echaron del trabajo porque no usaba cinta de luto. Eso está en la historia familiar, en la mitología familiar, y garantiza de que la familia pueda ser antiperonista. Digamos, esos son marcos protectores que uno se va poniendo. Y el otro día me encuentro con una amiga, muy antiperonista, muy gorila, y entonces estaba estudiando astrología, ¿no? Entonces hablamos de astrología, a mí me interesa el tema. Entonces me pregunta y yo le digo, bueno, soy de Acuario y serpiente de agua en el horóscopo chino. Y para tocarla un poco, como habíamos ganado las elecciones, le digo, igual que Cristina, que también. Y entonces me dice así, me dice, no, eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? Yo soy de Acuario. Dice, no, ella no es de Acuario. ¿Cómo no es de Acuario? No, ella se cambió la partida de nacimiento, porque ella en realidad es de Piscis. Yo me quedé, y claro, otra vez, eso es exceso de goce, lo que hay ahí sutil. O sea, no descansan nunca, ¿no? No pueden tolerar que fuera de Acuario, porque ser de Acuario es como ponerse demasiado, fluir con el momento, digamos, la era de Acuario, además, en el ambiente astrológico, Acuario es más prestigioso que Piscis. Piscis es un poco más jodido. Entonces, no toleran que fuera de Acuario. Es demasiado, digamos. Entonces inventaron que ella se cambió la partida de nacimiento para poder ser de Acuario. O sea, eso sí es acción de fantasmas. O sea, todo el tiempo están bloqueando porque es como cerrar las puertas y la ventana porque te está penetrando el peronismo. Entonces tenés que poner marcos para poder protegerte. Es muy interesante como idea, ¿no? Bueno, eso es como King Kong. Solo que en King Kong se trataba de un gorila gigante que los humanos lo echaban de la ciudad. Acá es un humano gigante que lo echan de la ciudad los gorilas que están dentro de los aviones, ¿no? ¿Hay más? ¿Termina ahí? Bueno, ahí está, por ejemplo, otra vez la relación con la izquierda, ¿no? El pequeño Lenin le reclama al niño peronista por el exceso de goce capitalista que es porque tiene el autito, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el Lenin tiene un acorazado Potemkin de juguete que es genial, ¿no? También.